Aunque es muy fácil meterse en la piel de alguien, cabrear a todo un país es algo totalmente distinto. Desde su nacimiento a finales de la década de 1940, el rock and roll ha conseguido atraer a los aficionados y enfurecer a algunos otros, en la misma línea. ¿Qué puede no gustar de unas guitarras estridentes y unos cantantes que hablan a gritos de violar la ley? A lo largo de los años, algunas de las bandas de rock más importantes han sido prohibidas y restringidas en distintos países. Las razones de estas prohibiciones van desde acciones extrañas, como utilizar la bandera de un país como toallita húmeda, hasta algo tan ridículo como llevar el pelo largo. Cuenta atrás conmigo para echar un vistazo a 20 grupos de rock que han conseguido que sus canciones o ellos mismos sean prohibidos en distintos países. Busca a tus favoritos. Bon Jovi. La banda de rock estadounidense entró en escena a principios de los 80 y contaba con John Bon Jovi, Richie Sambora, Tico Torres y David Bryan. Convertirse en iconos musicales les dio un calendario de giras y actuaron en más de 50 países. En 2010, durante una gira en Taiwán, proyectaron imágenes del Dalai Lama, el líder espiritual tibetano en el exilio, en el fondo de su escenario. El motivo era predicar el mensaje de la paz, que funcionó para muchos en todo el mundo, excepto para el gobierno chino. Como ven, el Dalai Lama representa a un personaje en un asunto complejo y delicado. En 2015, Bon Jovi planeaba dar un concierto en China, pero no fue así. El gobierno chino, en un esfuerzo por averiguar más sobre Bon Jovi, se enteró del truco que hicieron en 2010 y no estaban contentos. El gobierno chino mantiene un estricto control sobre sus eventos culturales, especialmente aquellos en los que participan personas extranjeras. La asociación de Bon Jovi con el Dalai Lama, por indirecta que fuera, se consideraba una declaración política, y el gobierno chino no estaba dispuesto a pasarla por alto. Impusieron una prohibición a Bon Jovi y cancelaron inmediatamente su concierto. No es la única banda de rock que el gobierno chino ha añadido a su libro negro. Linkin Park. Linkin Park ya tenía una relación con China. Dieron un concierto en Shanghái en 2007 y otro en Shanghái y Macao en 2009. Los problemas comenzaron cuando la banda se reunió con el Dalai Lama en un evento de Music for Relief en Los Ángeles ese mismo año. Cuando la banda quiso volver a China en 2011 para 3 conciertos en estadios de Pekín, Shanghái y Wuhan, el gobierno chino se negó y canceló los contratos antes de que pudieran anunciarse los conciertos. Hay rumores de que también se prohibió indefinidamente a la banda actuar en China. Aún así, en 2015, los fans de la banda esperaban con impaciencia poder disfrutar de la emocionante experiencia de The Hunting Party Tour. Se esperaba que fuera su primera gira de estadios en el país, con 5 conciertos programados del 17 al 26 de julio. Sin embargo, las condiciones eran muy estrictas. Tuvieron que someter su lista de canciones a la aprobación previa del gobierno. La lista incluía 42 canciones, algunas de las cuales como Given Up, Remember the Name, Welcome y Bleed It Out, sufrieron cambios en la letra. Los conciertos continuaron después de que la banda cumpliera las condiciones, y para decepción del gobierno chino, siguieron teniendo éxito. Pasemos a otra banda de rock prohibida en China, Metallica. Las letras de las canciones de Metallica suelen estar relacionadas con temas de poder, corrupción y lucha personal, con los que los fans de todo el mundo se sienten identificados. En 2013, Metallica actuó por primera vez en China. China, conocida por sus estrictas leyes de censura, supuso un desafío único para la banda. El gobierno quería un examen minucioso de las canciones de Metallica y sus letras. La banda se enfrentaba ahora a una difícil elección: no doblegarse en su integridad artística o doblegarse lo suficiente para poder conectar con sus fans en su país. Eligieron el camino realista y rebelde. En lugar de cancelar los conciertos y decepcionar a sus fans, Metallica optó por atenerse a las restricciones y centrarse en disfrutar de la experiencia con sus seguidores. James Hetfield dijo lo siguiente en el programa de Howard Stern: pusieran las reglas que pusieran, los fans estaban allí para divertirse. Pusimos el pie en la puerta. Pudimos ir a tocar a China. Esa fue la clave. En un ingenioso truco, el guitarrista principal Kirk Hammett subió al escenario durante su actuación en solitario y tocó los inconfundibles riffs de las canciones prohibidas. Además de imponer restricciones a las bandas de rock, China también ha prohibido ciertos álbumes de rock. Guns N' Roses. Con su sonido crudo y sus letras sin complejos, Guns N' Roses se ha labrado un legado. Pero ahora se han topado con el muro de la censura. En 2008, el esperado álbum de la banda, Chinese Democracy, se encontró en el lado equivocado de la Gran Muralla, prohibido por el gobierno chino.
El título del álbum, Chinese Democracy, era una elección audaz que insinuaba un trasfondo político. El título dejaba entrever que el álbum no sería solo una colección de canciones, sino una declaración. El lanzamiento de Chinese Democracy fue recibido con una rápida y decisiva reacción del gobierno chino. El título por sí solo fue suficiente para hacer levantar las cejas a las autoridades, pero fue el contenido lo que selló el destino del álbum dentro de las fronteras de la nación. El gobierno chino consideró el álbum inapropiado para el público, alegando su potencial para alterar el orden social y desafiar el statu quo político. A pesar de la conmoción que causó la prohibición, no fue del todo inesperada. Las estrictas leyes de censura de China para los artistas occidentales son un problema desde hace tiempo, y Guns N' Roses no ha hecho más que sumarse a la lista de los silenciados por el Estado. Mientras a China le encanta poner prohibiciones, en otra parte del mundo se busca una banda de rock por delitos contra la música: Nickelback. Nickelback se formó en 1995, y desde el año en que se formaron han sido prohibidos, utilizados como arma arrojadiza y como remate de un chiste gracioso en muchos países. En 2006 se hizo una petición para impedir que Nickelback actuara en la gran final de la AFL, uno de los acontecimientos deportivos más vistos de Australia. La petición atrajo mucha atención y demostró que la música de Nickelback no era la favorita de Australia. Aunque la petición no consiguió su objetivo, fue un claro mensaje de resistencia. Durante su gira de 2015 por Australia, el Departamento de Policía de Queensland hizo un cartel de Se Busca que podría haber salido de una película del salvaje oeste y declaró a Nickelback en busca y captura. El cartel, con bocetos de los miembros de la banda, advertía al público de individuos que se hacían pasar por músicos. Se podría pensar que eso es todo, pero no. En 2017, un oficial del ejército estadounidense prohibió rotundamente reproducir discos de Nickelback en su puesto de mando. Con todo el riguroso entrenamiento al que se someten, es obvio que escuchar las canciones de Nickelback es peor que eso. Pasamos a una banda que fue prohibida en otro país asiático: los Rolling Stones. Cuando los Rolling Stones alcanzaron la fama, también lo hizo su necesidad de vivir al límite. Las aventuras del grupo, tanto dentro como fuera del escenario, consolidaron su imagen de chicos malos del rock. Mientras tanto, al otro lado del Pacífico, Japón seguía profundamente arraigado en la tradición y el orden social. El gobierno nipón, receloso de las influencias occidentales que pudieran alterar su tejido social, se mantenía vigilante. En este contexto, los Rolling Stones planeaban llevar su gira a Japón. La gira de los Stones iba a ser un acontecimiento inolvidable, que llevaría por primera vez al público japonés las notorias actuaciones en directo de la banda. Al gobierno japonés no le hizo ninguna gracia y no querían que los Stones, con su desagradable historia, influyeran en su juventud, así que tomaron cartas en el asunto. La banda recibió una prohibición del gobierno japonés y la gira de los Stones se interrumpió de inmediato. El motivo fueron las condenas por drogas de Mick Jagger. El gobierno simplemente no lo quería en su país. En febrero de 1990, casi 2 décadas después de la primera prohibición, los Rolling Stones subieron por fin al escenario en Tokio, ofreciendo una actuación que fue más que una celebración. La siguiente en mi lista es una banda de la que menos te esperarías que fuera prohibida: los Beatles. Los Beatles están formados por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Cuando se hicieron famosos, influyeron enormemente en sus fans y en su forma de vida. Este poder no gustó a todo el mundo. En 1965, un empresario israelí vio la oportunidad de traerlos a Tel Aviv, pero a puerta cerrada se creó un comité gubernamental. Los miembros del comité examinaron informes sobre los Beatles y los efectos de sus conciertos en la juventud. Con estos informes, se prohibió a los Beatles actuar en Israel. En 2018, sin embargo, el embajador israelí en Gran Bretaña emitió una disculpa oficial por la prohibición. Lejos de Israel, en 1966, los Beatles también iban a actuar en Manila, pero un error inocente les valdría otra prohibición. Imelda Marcos, la primera dama, conocida por su amor a las artes y su deseo de relacionarse con famosos, había planeado un desayuno de recepción en honor de los Beatles. Se enviaron invitaciones, y el acontecimiento fue ampliamente publicitado como uno de los momentos culminantes de la visita de la banda. Los Beatles, sin saberlo, no cumplieron con la invitación y avergonzaron internacionalmente a la primera dama. La recepción fallida desencadenó una reacción en cadena que condujo a la prohibición no oficial de los Beatles en Filipinas. Si te parece interesante, aquí tienes un grupo que fue prohibido por su nombre: Cordero de Dios. Lamb of God surgió de las cenizas de una banda anterior conocida como Burn the Priest. Se formó a finales de la década de 1990 en Richmond, Virginia.
A medida que crecía la influencia de Lamb of God, su música se extendió por todo el mundo, llegando a fans de los rincones más recónditos de la Tierra. Uno de esos lugares fue Kuala Lumpur, en Malasia. Lamb of God planeaba dar un concierto aquí. El problema era que la música de la banda tenía un tono agresivo y letras provocativas, que podían percibirse como una amenaza para la sensibilidad religiosa y cultural de la nación. Malasia es un estado islámico, y el gobierno, en sus esfuerzos por mantener la armonía entre su pueblo, suele adoptar una postura conservadora en asuntos que podrían perturbar la paz. Esto incluye un enfoque vigilante para salvaguardar los valores islámicos, que la mayoría de la población malayo-musulmana tiene en alta estima. Preocupaba la posibilidad de que la banda descarriara a los musulmanes. La mezcla de música heavy metal con pasajes del Corán, como algunos creían que había hecho Lamb of God, se consideraba un acto de blasfemia. Se denegó el permiso para el concierto, con lo que se prohibió a la banda subir al escenario. A continuación, la banda que recibió restricciones de más de 2 países por sus letras y material gráfico. Cannibal Corpse. ¿Por dónde empiezo con esta banda? En 1996, Australia prohibió la venta de cualquier producto de esta banda de rock durante una década debido a su contenido gráfico. En 2006, Alemania prohibió la venta de sus 3 primeros discos, incluidas las actuaciones en directo de esas canciones, también por su contenido gráfico. Dato curioso, los álbumes publicados posteriormente por Cannibal Corpse eran igual de violentos que los anteriores. De hecho, solo los mayores de 18 años pueden escuchar su música. La situación con Rusia es mucho más complicada. En 2014, Cannibal Corpse realizó una gira por el país, y 6 de los 8 conciertos fueron cancelados por manifestantes religiosos. Además, está prohibido traducir su música al ruso y distribuirla en el país. Sus obras de arte también están prohibidas. Cada país tenía un problema con el contenido explícito de Cannibal Corpse, que parece hacer un guiño a la violencia, el abuso de personas y animales, el asesinato y el suicidio. También estaba el peligro que su música y obras de arte suponían para la salud mental de los niños. Teniendo en cuenta la imagen de Cannibal Corpse, no es de extrañar que las prohibiciones y restricciones les persigan. La siguiente banda de mi lista hará que te preguntes, ¿cuál fue el motivo? Bloodhound Gang. La mayoría de la gente encontraba ofensivo el contenido de Bloodhound Gang. Sus actuaciones en directo estaban llenas de acrobacias salvajes que dejaron una impresión duradera en su público. En 2013, la banda tenía previsto actuar en varios lugares, entre ellos el Festival Cubana de Rusia. Antes de llegar a Rusia, tenían una cita con sus fans en Odessa, Ucrania, y pensaron que era prudente hacer una acrobacia innecesaria. Mientras la banda tocaba, Jared Hasselhoff cogió una bandera rusa que había en el escenario. Con un llamamiento al público para que no informara al presidente ruso Vladimir Putin, procedió a meterse la bandera en la parte delantera de los pantalones y luego a sacarla por detrás. La indignación llegó desde todos los rincones, y muchos rusos consideraron el acto una falta de respeto a su símbolo nacional. El ministro de Cultura ruso, Vladimir Medinsky, anunció en Twitter que Bloodhound Gang hace las maletas. Estos idiotas no actuarán en Kuban. La actuación prevista de la banda en el festival se canceló inmediatamente. Hasselhoff fue interrogado por la policía local y el futuro del grupo en Rusia quedó en entredicho. Rusia consideró la maniobra un insulto e hizo lo que haría cualquier país en esa situación. Por otra parte, India también tiene prohibiciones que imponer. Cazadora. Slayer se formó en 1981 y la banda saltó rápidamente a la fama con su estilo agresivo y sus temas controvertidos. A mediados de la década de 2000 ya habían consolidado su lugar en la historia del heavy metal. Sin embargo, fue su álbum Christ Illusion, publicado en 2006, el que se convertiría en uno de sus trabajos más controvertidos. La portada del álbum es una imagen perturbadora y provocativa que representa a Cristo con un ojo perdido y los brazos amputados, en un contexto de caos y destrucción. Las canciones del álbum también provocaron fuertes reacciones. 2 de los temas más controvertidos del álbum son Skeleton Christ y Jihad. Las letras de estas canciones eran insultos directos al cristianismo, al extremismo islámico y a los atentados del 11 de septiembre. La recepción mundial tuvo su parte de reacción. En Estados Unidos, se cambió el arte de la portada del álbum para su lanzamiento en determinadas tiendas. En Alemania, el álbum se sometió a escrutinio y se pidió su prohibición por su contenido provocativo. También en la India se retiraron todas las copias de Christ Illusion de las estanterías, sin planes de reeditarlo de ninguna forma, lo que supuso la prohibición del álbum. Volviendo a China y su libro negro, he aquí otro grupo de su lista. Aerosmith.
La expectación ante los conciertos de Aerosmith en Shanghái y Taipei era enorme. El hecho de que Aerosmith nunca hubiera actuado en Shanghái o Taipei convertía los próximos conciertos en momentos históricos, tanto para la banda como para sus fans. Los primeros indicios de problemas aparecieron días antes del concierto de Shanghái. Al parecer, los promotores locales encargados de organizar los eventos tenían dificultades para cumplir sus obligaciones contractuales. Aunque no se dieron a conocer públicamente los detalles de estas obligaciones, quedó claro que era necesario resolver problemas importantes. 2 días antes del concierto de Shanghái, Aerosmith anunció la cancelación de los conciertos de Shanghái y Taipei. El cantante Steven Tyler dijo lo siguiente: «Estamos muy disgustados por haber decepcionado a nuestros entregados fans. Nos han acogido en su país, y debido a circunstancias incontrolables, no podremos actuar. Estábamos muy emocionados por compartir nuestra música con ellos, y esperamos volver algún día y darles el espectáculo que se merecen». Aunque se desconocía el motivo de la cancelación, los rumores apuntaban a que tenía algo que ver con la contracultura y las referencias a las drogas en sus letras. Nunca sabremos si fue así o no. Pasamos al siguiente grupo de mi lista: Alice Cooper. Las actuaciones en directo de Alice Cooper eran legendarias. Su presencia en el escenario se caracterizaba por un maquillaje oscuro, trajes salvajes, payasadas temibles y un público cautivado. La música y las actuaciones de Alice Cooper desafiaban las normas sociales y sobrepasaban los límites de lo que se consideraba aceptable en la música rock. Esto fue lo que provocó su expulsión de Australia en 1975. El ministro de Trabajo e Inmigración de Australia estaba preocupado por la posible influencia en la juventud del país. Declaró: «No voy a permitir que un degenerado que podría influir poderosamente en los jóvenes y débiles mentales entre en este país y monte aquí este tipo de exhibiciones». Y así, se les impuso una prohibición. A pesar de la prohibición, la popularidad de Alice Cooper siguió creciendo. Sus álbumes vendieron millones de copias en todo el mundo, incluso en Australia. Alice Cooper, por su parte, expresó su incredulidad ante el hecho de que sus actuaciones pudieran considerarse una auténtica amenaza para la sociedad. Sostenían que sus espectáculos pretendían entretener y provocar la reflexión, no corromper las mentes jóvenes. Afirmaron que la prohibición era una reacción exagerada alimentada por el miedo y la incomprensión. A continuación, una banda prohibida en Estados Unidos, uno de los mercados más importantes del mundo. Uno se pregunta, ¿qué hicieron mal? The Kinks. En 1965, The Kinks se enfrentaron a una prohibición de 4 años para hacer giras en Estados Unidos. ¿Qué hicieron mal? Está a punto de averiguarlo. En los años 60, The Kinks, junto con otros grupos de rock, arrasaron en todo el mundo. A medida que crecía su popularidad, también lo hacían sus ambiciones. Pusieron sus miras en el mercado estadounidense, crucial para cualquier banda que aspirara al éxito internacional. Se embarcaron en su primera gira americana en 1965, pero desde el principio tuvieron muchos problemas. La naturaleza rebelde y el comportamiento salvaje de la banda se convirtieron rápidamente en un inconveniente en la escena musical estadounidense, más conservadora. La gira empezó con mal pie, con varias fechas canceladas. Los motivos variaban, pero a menudo tenían que ver con el consumo excesivo de alcohol por parte de la banda, que provocaba la pérdida de actuaciones y un comportamiento inestable que frustraba a promotores y propietarios de locales. Uno de los incidentes ocurrió durante su actuación programada en el popular programa de variedades Where the Action Is. Los Kinks llegaron tarde, y mientras un miembro del personal les criticaba, Ray Davies procedió a darle un puñetazo. La Federación Americana de Músicos consideró que el comportamiento de los Kinks era una violación flagrante de sus normas, y el sindicato les prohibió hacer giras en Estados Unidos durante 4 años. La mayoría de las prohibiciones de mi lista están justificadas, pero ¿qué hay de este grupo que fue prohibido por una razón absurda? Led Zeppelin. En 1972, Led Zeppelin era famoso por sus electrizantes actuaciones y su icónico pelo largo. En la mayoría de los países no importaba, pero en Singapur no era así. Singapur, en los años 60 y 70, estaba en plena transformación. Salían de un pasado colonial e intentaban establecer una fuerte identidad nacional y mantener el orden social. Bajo la dirección del primer ministro Lee Kuan Yew, el gobierno implantó una serie de estrictas normas destinadas a moldear el comportamiento y la apariencia de sus ciudadanos. Una de las medidas más controvertidas fue la prohibición del pelo largo para los hombres. Imagínense la conmoción que se llevaron cuando los miembros de la banda, Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham, fueron informados de que no se les permitiría salir de su jet privado por llevar el pelo largo. Las autoridades iban en serio, y la banda
no tuvo más remedio que dar media vuelta y regresar a Inglaterra sin pisar Singapur. Que te prohíban la entrada en un país es una cosa, pero que te detengan, te deporten y luego te prohíban la entrada es algo totalmente distinto. Behemoth. A lo largo de los años, Behemoth ha publicado varios álbumes aclamados por la crítica, incluido el más reciente, The Satanist. Sin embargo, su controvertida imagen y sus francas opiniones les han convertido en blanco de la censura y las prohibiciones en varios países. Rusia, con su gobierno conservador y sus estrictas leyes sobre expresión religiosa, fue un entorno especialmente difícil para Behemoth. A pesar de estas dificultades, la banda contaba con muchos seguidores en el país y se embarcó en una gira en mayo de 2014. Sus primeros encuentros con las autoridades rusas fueron tensos, ya que los temas provocativos de la banda y sus críticas abiertas a los líderes políticos no sentaron bien al gobierno. El día de su concierto programado en Ekaterimburgo, Adam Nergal saltó a las redes sociales con una noticia alarmante. La banda había sido detenida por los servicios de inmigración rusos. Según Nergal, las autoridades alegaron que Behemoth viajaba con documentación incorrecta y, en concreto, carecía de los visados de trabajo necesarios para actuar en Rusia. La situación empeoró y la banda recibió una multa de 242,32 libras esterlinas en total y la orden de abandonar Rusia inmediatamente. Esto suscitó dudas sobre los verdaderos motivos de la actuación de las autoridades. La razón oficial de su detención fue que el grupo había obtenido visados incorrectos para actuar en el país y se les prohibió actuar en Rusia durante 5 años. El siguiente en mi lista es un grupo que fue duramente censurado y sus fans no pudieron reconocerse. Iron Maiden. En 2013, cuando Iron Maiden actuó en China durante su gira mundial The Book of Souls, se enfrentó a una gran censura que les quitó muchos de sus elementos icónicos. El Ministerio de Cultura chino impuso estrictas normas a sus actuaciones, prohibiendo la pirotecnia, los efectos de humo e incluso las payasadas de Dickinson agitando la bandera. También se prohibió a la banda arrojar productos al público y utilizar un lenguaje violento, lo que básicamente cambió la esencia de sus actuaciones en directo. La reacción de la banda a estas restricciones fue de frustración y decepción. Bruce Dickinson, en particular, se mostró muy crítico con la censura. Expresó su descontento con las limitaciones impuestas a sus actuaciones y prometió a los fans chinos que abordaría la cuestión. Sin embargo, nada de lo que dijeron o hicieron pudo cambiar la decisión del gobierno chino. A pesar de las restricciones, Iron Maiden mantuvo su profesionalidad y ofreció potentes actuaciones, demostrando su habilidad musical y su dedicación a sus fans. Aunque sus fans estaban encantados de ver a Iron Maiden actuar en China por primera vez, la fuerte censura hizo que muchos se sintieran engañados. La ausencia de elementos icónicos de la banda hizo que los conciertos parecieran menos auténticos, y los fans no pudieron evitar comparar los espectáculos controlados con las actuaciones sin censura que habían visto o de las que habían oído hablar en otras partes del mundo. A continuación, una banda cuyo pecado de la década pasada volvió para atormentarla. Oasis. En 2009, Oasis planeaba una gira que incluía fechas en China. Se trataba de un hito importante para la banda, ya que suponía su primer concierto en el país. Sin embargo, la emoción duró poco, porque el gobierno chino canceló las actuaciones días antes de los conciertos y prohibió a Oasis actuar en el país. La razón de esta drástica decisión fue la participación de Noel Gallagher en un concierto benéfico por la liberación del Tíbet en 1997. La sensibilidad del gobierno chino hacia la cuestión del Tíbet está bien documentada. Tíbet, región autónoma de China, ha sido durante décadas uno de los principales puntos de controversia internacional y debate sobre derechos humanos. El gobierno chino mantiene un estricto control sobre la región y reprime cualquier forma de defensa de la independencia tibetana. Organizado por el Fondo Milarepa, el concierto pretendía concienciar sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno chino en Tíbet y apoyar al movimiento por la libertad del Tíbet. La participación de Noel Gallagher en el concierto benéfico Free Tibet en Nueva York no pasó desapercibida para las autoridades chinas, aunque guardaron silencio al respecto hasta que tuvieron que pronunciarse. Pasemos a otra banda a la que se prohibió tocar en China. Cradle of Filth. Cradle of Filth no es ajeno al desafío de las normas sociales y los tabúes religiosos y culturales. Las portadas de sus álbumes, su merchandising y sus vídeos musicales suelen incluir imágenes explícitas y provocativas, lo que ha provocado numerosas prohibiciones e intentos de censura a lo largo de los años. La banda siempre ha mantenido que su intención no es ofender, sino provocar la reflexión y desafiar el statu quo. En China, antes de que un grupo internacional pueda subir al escenario, debe presentar sus listas de canciones y letras a la sección cultural para su revisión.
el contenido debe ajustarse a las normas culturales y políticas del país antes de poder actuar. En algunos casos, se han cancelado actuaciones enteras si el contenido se considera demasiado controvertido. En 2013, Cradle of Filth anunció su gira, que incluía un esperado concierto en Shanghái. Dado el historial de contenidos provocadores de Cradle of Filth, el proceso de revisión iba a ser intenso. El veredicto llegó y las autoridades chinas consideraron la música de Cradle of Filth inadecuada para su público. No se dieron razones específicas, pero estaba claro que el contenido provocativo de la banda era demasiado para que los censores lo pasaran por alto. Como resultado, se prohibió a Cradle of Filth actuar en China. Y por último, en mi lista, una banda que fue restringida por fomentar el sexo sin protección. Rammstein. La trayectoria de Rammstein comenzó en 1994 en Berlín, Alemania, cuando 6 músicos se reunieron para formar una banda. Su álbum de debut, Herzeleid, publicado en 1995, sentó las bases de su sonido distintivo y su estilo provocador. Cuando publicaron su tercer álbum, Mutter, en 2001, Rammstein se había consolidado como una de las bandas más provocativas e influyentes del mundo. Sus actuaciones en directo solían incluir contenido explícito, como actos sexuales simulados e imágenes gráficas. En 2009, el álbum de Rammstein, Liebe ist für alle da, que se traduce como El amor está ahí para todos, comenzó a revelarse. El single principal del álbum iba acompañado de un vídeo musical en el que aparecían escenas sexuales gráficas. Las autoridades alemanas no tardaron en darse cuenta y afirmaron que la canción animaba a mantener relaciones sexuales sin protección a pesar del riesgo de SIDA, lo que consideraban perjudicial para los jóvenes oyentes. En noviembre de 2009, se prohibió oficialmente que el álbum de Rammstein se anunciara o mostrara abiertamente de forma accesible a menores de 18 años. Mientras que algunos grupos fueron prohibidos por errores inocentes o cosas que escapaban a su control, otros lo fueron porque el dicho «cuando estés en Roma, haz como los romanos» era simplemente una sugerencia y no palabras para vivir. Haz clic en los vídeos de tu pantalla para ver más.